medios a través de los cuales se puede ver a la familia. Los de la tradición, el cine, la literatura o la cultura. Pero solo a través de los lentes de Dios podemos conocer la verdad acerca de esta institución, que aunque a veces no es como nos la pintan, para nosotros es perfecta. Esto es Con Todo por mi Familia, a la manera de Jesús. Un tiempo para conocer el estándar de Dios para la familia. Buenos días a todos, bienvenidos al programa Con Todo por mi Familia, a la manera de Jesús. Mi nombre es Evelyn de Chacón y hoy compartiremos 1 hora y media de programa donde estaremos hablando de algo que es vital en el corazón del Señor, que es la familia. De verdad disfrutamos cada una de estas conversaciones y hoy tenemos una invitada súper especial. Así que Ricky, no sé si quieres agregar algo antes de introducir a nuestra invitada. Emocionados como siempre y hoy creo que todavía un poco más, porque la verdad es que tener aquí a nuestra invitada especial del día de hoy, como dice Evelyn, es un privilegio para nosotros, una persona que no solo tiene un corazón para el Señor, sino que además de todo se ha preparado para poder bendecir al cuerpo de Cristo, para poder bendecir específicamente en el área de la educación que vamos a estar hablando. Y así que, sin más preámbulo, queremos pedirle a nuestra invitada que se presente. Y gracias, Carol de Chamorro, por estar con nosotros. Gracias, Ricky, y gracias, Evelyn, por este privilegio. Es un honor realmente para mí estar con ustedes. Es primera ocasión que les acompaño en el programa, pero sin lugar a dudas va a ser un tiempo de mucha reflexión y de mucho crecimiento personal, familiar, y bueno, principalmente en el área de la educación, ¿verdad? Entonces, creo que es relevante el tema, es pertinente en el área profesional de muchos educadores, también en la responsabilidad institucional, y creo que a nivel familiar no se diga, ¿verdad? Ya que nosotros establecemos esa base, pero gracias por la invitación. Gracias, Carol. Y si usted no sabe de quién estamos hablando, pues ella es la mujer detrás de Gonzalo Chamorro, así que imagínense qué invitada la que tenemos hoy. Gracias, Carol. Como les estamos contando, estamos en una serie que se llama La Familia y los 7 Montes. Hablamos un poquito en la introducción que esto de los 7 montes se refiere a las 7 áreas de influencia o las 7 columnas sobre la cual cualquier cultura está construida, y esto no es únicamente exclusivo a un concepto de iglesia, sino realmente es un concepto que se maneja dentro de la sociología y explica cómo se desarrollan culturalmente diferentes áreas y qué influencia tiene una sobre la otra. En los primeros programas hablamos primero sobre el monte propio de la familia, o sea, qué es la familia, por qué es importante. Y el autor, el libro que estamos utilizando es el autor de Johnny Enlow y se llama La Profecía de los 7 Montes. Y él habla inicialmente que la familia está gobernada, o que cada monte está gobernado por diferentes pueblos que dominaban esas áreas. Él hace mucha referencia a la conquista de la tierra prometida. Entonces, vamos a introducir un poco del material de él, porque tiene una importancia. Hablamos del monte de la familia, hablamos del monte de los medios de comunicación, hablamos del monte del gobierno, y hoy vamos a estar hablando con Carol acerca del monte de la educación, ¿verdad? El autor, en el capítulo anterior sobre el monte del gobierno, termina hablando mucho acerca de cómo los diferentes áreas se entrelazan una con otra, y no es la excepción entre el monte del gobierno y el monte de la educación. Así que tal vez vamos a comenzar con algo muy básico, y es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación? ¿Qué es lo que viene a su mente, Carolina, le iba a decir muy formal, Carol, cuando hablamos o pensamos en educación? Hay muchas formas de cómo podemos entender la educación. Buscando en el internet, encontré una forma muy sencilla que dicen que es formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Sin embargo, otros autores que estuve consultando dicen que la educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva, escúchese bien, conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. Otra forma de acercarse es que dice que en la educación, tal como la práctica del hombre, actúa la misma fuerza vital y creadora
que impulsa espontáneamente a toda especie viva al mandamiento y a la propagación de su tipo. Algunos autores mencionaban que la educación particularmente en un sentido se distingue de tanto de la instrucción como de la formación. ¿Por qué? Porque la educación pretende formar. ¿Y qué es lo que va a formar? Va a formar el espíritu del ser humano, pero que esta formación tiene que tener un ideal. Si no se tiene ese ideal, entonces no se sabe realmente hacia dónde se está formando y por ende transformando, pero que esto tiene que ver, puede ser en el sentido moral, en el sentido espiritual, en el sentido social, en el sentido ético del individuo. Y como se mencionó hace un momento, tiene que ver también con una formación o transformación colectiva, comunitaria. Uno de los autores decía que la educación como formación no es algo que le pertenezca a alguien en particular, sino que más bien le pertenece a toda una comunidad. Es muy importante que podamos identificar estos elementos de la educación porque va a trascender a conceptos puntuales o propios de un sistema educativo. Tiene que ver con toda una comunidad, con toda una cultura, tiene que ver con elementos de qué son esos distintivos que realmente van a caracterizar al ser humano, porque dentro de la educación sabían que se puede transformar la mente, el corazón, pero también el cuerpo, porque a mayor educación, mire, llámese vanidosa la cultura o no, la estética de las personas va a ser muy diferente. Entonces, si se dan cuenta, la educación va a permear todo el ser humano. Qué lindo, y haciendo referencia a estos dos términos que estaba usando Carol, ¿verdad? Formación y transformación, creo que es como nosotros podemos entender verdaderamente lo que es educación. Y por eso entendemos entonces la importancia de poder nosotros, como cuerpo de Cristo, como los embajadores de Dios en esta tierra, el poder entrar y tomar posición de ese monte, porque si nosotros queremos que verdaderamente se establezca el reino de Dios en esta tierra, tenemos que comenzar por el principio. Y generalmente nosotros nos perdemos, ¿verdad? O sea, siempre estamos tratando de corregir conductas cuando nuestros hijos tal vez ya son mayores, siempre estamos hablando de la corrupción y todo, pero como platicamos con Evelyn siempre, todas esas personas que nosotros llamamos corruptas tuvieron papá y mamá, o por lo menos uno de los dos, tuvieron familia de una u otra forma, tal vez no perfecta, pero tuvieron un entorno en el cual crecieron, y entonces si nosotros podemos entender la importancia, vamos a sentirnos, creo yo, impulsados a poder tomar este monte, no por un capricho, sino porque es verdaderamente donde comienza esa transformación. Formamos para que después pueda haber una transformación a nivel individual, como decía Carol, pero también colectivo, ¿verdad? Porque nosotros, si dependiendo de dónde vivamos, aquí hablando nosotros desde la ciudad de Guatemala, nosotros vemos cómo el entorno en nuestra cultura ha cambiado. O sea, yo no soy tan viejo, pero me recuerdo muy bien cómo era, cómo se vivía hace unos años y cuál es la forma de vivir ahora, ¿verdad? Lo que se cree y cómo se han formado las nuevas generaciones. Entonces, comenzando por ahí, Carol, la verdad es que cuando uno habla de la educación es bien interesante porque primero comenzó con el pueblo de Dios. O sea, definitivamente Dios directamente interviniendo en la formación de su pueblo, pero con el tiempo se ha ido perdiendo. Pero fíjense que ha sido algo que se ha perdido en relativamente poco tiempo, porque pensando en las universidades, por ejemplo, solo como ejemplo, en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, uno le puedo asegurar que si alguien conoce alguna universidad, seguro va a mencionar una de estas cuatro, ¿verdad? Y está Harvard, está Princeton, está Yale y está William and Mary. 4 universidades que fueron fundadas, y eso tal vez sí no lo sabe la mayoría de personas, pero fueron fundadas con un propósito completamente distinto al que vemos hoy, ¿verdad? Fueron universidades que fueron fundadas para poder exactamente formar y preparar ministros de Dios. Y como en ese tiempo, ¿verdad? Han sido, ¿qué? 300 y el resto de años, se ha perdido completamente la visión con la que se comenzó. Entonces, es bien interesante porque el enemigo es astuto, tiene una estrategia y nosotros tenemos que descubrir esa estrategia y, por supuesto, hacer algo al respecto, ¿verdad? Y pensando en esto, Carol, ¿cuál es en sí el propósito de la educación? Porque algo que menciona aquí el autor es que el habitante de esa tierra es el amorreo.
y la descripción que él da del amorreo es jactarse, resaltar, escalar, actuar con orgullo y orgullo de corazón. Y si uno lo piensa, mucho de la educación está enfocada en elevar al hombre, el que está educado, sobre el que no está educado. Pero yo no creo que, bueno, no leo eso en la Biblia, que la educación no tenía ese fin en el corazón de Dios. Usted dijo que era instruir y transformar, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos esos dos elementos, son contrarios al orgullo. De hecho, cuando uno lee Proverbios y lee lo que viene después del orgullo, es terrible, ¿verdad? O sea, es la caída. Entonces, ¿qué vemos de diferencia en cuanto a la educación, como la plantea, digamos, la Biblia, en cuanto a transformar al ser humano versus la educación como la percibimos hoy? Incluso la mayoría de cristianos, ¿verdad? O sea, pensamos que educar es obtener información, realmente, eso es lo que hacemos, esa asociación. Sí, es importante la pregunta, Evelyn, porque eso nos lleva a pensar cómo es que estamos nosotros en el siglo XXI hablando de educación. Entonces hay que devolverse un poquito hacia la historia y pensemos cómo es que estas culturas antiguas, milenarias, han permanecido transmitiendo esos conocimientos, esa formación, esos ideales propios de cada cultura. Bueno, pensemos en el pueblo de Israel. Ellos creyeron que con todo y eso, el pueblo de Israel, siempre debemos recordarlo, que tiene un inicio con la persona de Abraham. Antes de él hubo otras culturas, pero pensemos en el pueblo de Israel. Ellos tenían como referente en sus procesos educativos o de formación la ley y los profetas, ¿verdad? Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Tuve la experiencia de viajar a Israel y le preguntaba a nuestro guía, mire, ¿cómo hacen acá para aprender así la historia de Moisés, la historia de Josué, la historia de Ruth, incluso la historia de Jesús? Me dice, ¿cómo así? Le digo yo, sí, porque nosotros, bueno, en la escuela dominical, que el devocional familiar y eso. Y me dice, no, es que para nosotros no, aprender esta historia no es un momento en la vida, es la vida misma. Porque nosotros, esta es nuestra historia, me decía. Esta es nuestra cultura, esta es nuestra identidad. Entonces, nosotros aprendemos de ellos como cada nación aprende de sus héroes. Ellos fueron los que conquistaron la tierra, ellos fueron los que recibieron la ley. Entonces, me hizo clic el pensar de que el pueblo de Israel era una cultura eminentemente oral que se transmitían a través de las canciones, de los poemas, de los escritos, de las imágenes que ellos iban construyendo en el pasar del tiempo y de sus experiencias, de cómo es que Dios había trabajado con ellos como nación. Entonces, esos procesos educativos estaban sumergidos, o ellos estaban sumergidos en su propia historia, viviendo el día a día, entendiendo quién era Yahvé para ellos. Por eso, cuando uno lee, por ejemplo, los libros históricos de tiempos de la conquista, vamos a ver que en distintos lugares a ellos se les demandó establecer monumentos. ¿Y para qué eran esos monumentos, esas señales? Era para que cuando tus hijos y los hijos de tus hijos preguntaren qué significa, entonces tú tengas ocasión de contarles que Yahvé aquí les liberó del amorreo, del feriseo, de todas las naciones que pertenecían a Canaán. Entonces pensemos y retomando la pregunta, ¿cómo es que nosotros llegamos acá y cómo es que vamos a hablar? Bueno, hay otra cultura milenaria como los chinos, ellos tienen su sistema confuciano, ¿verdad? Entonces ellos van transmitiendo de generación a generación todos esos principios. También están los indios con su dharma, ¿verdad? Ellos van otra vez de generación a generación transmitiendo todos esos principios, pero esos principios no son simples conceptos o colorarios que ellos deben memorizar. Esos principios son el ADN de por qué soy hindú, el ADN de por qué soy israelita, el ADN de por qué soy un chino, el ADN de qué significa llevar ese distintivo étnico de dónde pertenezco. Nosotros en nuestras culturas, lastimosamente por no tener arraigados esos elementos culturales, étnicos de quiénes somos y de por qué somos bajitos y de por qué somos morenos y de por qué nuestros ojos son negros y no azules sino verdes, no hemos aprendido a valorarnos a nosotros mismos tal cual Dios nos ha creado y siempre estamos viendo hacia otras latitudes queriendo ser como otros. Pensemos, por ejemplo, en los alemanes. Ellos tienen una palabra que
no la voy a pronunciar tan alemana porque no lo soy, pero digamos que la palabra suena como Bildung. ¿Y qué significa? Significa configuración, conformación, estructura. Y eso lo que va a distinguir en su sistema educativo es que a ellos les van a transmitir qué es ser alemán, cómo se piensa, cómo se siente, cómo se es orgulloso del ser alemán. Pensemos en la cultura ibérica, la que nos conquistó España. España, dentro de sus características propias, es que ellos, además de ser individualistas, se consideran, escogidos por Dios para conquista y la catolización de todas esas tierras conquistadas, y por ende, gente especial, y con esa especialidad levantan con orgullo su cultura y dicen, Dios nos ha enviado a conquistar y a catolizar a todo el territorio, ¿verdad? Entonces, esa identidad cultural es educación. O sea, educación no debería ser visto como un momento en la vida, como una parte de la agenda. Lo que nosotros debemos distinguir es una educación formal y una educación informal. Nuestro ethos, cultura, que ahora está bastante distorsionada, ¿qué es ser un guatemalteco? ¿Qué es ser un costarricense? ¿Qué es ser un nicaragüense? ¿Qué es ser un hondureño, un salvadoreño? ¿Qué es ser latinoamericano? Además de conocer la historia, es identificarnos con nuestros principios. Y por eso es que Oriente y Occidente se distinguen mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cultura helénica, que es la cultura que permeó y conquistó, recordemos, todo el Medio Oriente, porque Roma estaba conquistando territorialmente, pero los helenos, los griegos, estaban conquistando culturalmente, con las artes, con el idioma, con ese espíritu completo del orgullo, de la arete griega se llama, y la arete tiene que ver con ese perfeccionamiento, lo perfecto, lo ético, lo trascendental, lo valeroso, lo bello. Se conjugaban todos esos elementos dentro de esa cultura. Entonces, nosotros acá, que ya se me olvidó cuál era exactamente la pregunta, pero sigamos, tiene que ver qué es nuestro distintivo en la formación y transformación. ¿Sí me explico? Sí. Que la diferencia va a ser en una instrucción. En la escuela los niños pueden ser instruidos a cómo leer un libro, a cómo colorear, pero la formación, la educación propiamente, debe darse en casa. ¿Quién soy y por qué debo sentirme orgullosa, orgulloso de pertenecer a la zona 6 en donde vivo, de pertenecer al departamento, al municipio donde vivo, de por qué he visto mis colores, de por qué hablo con mi acento? Y no soy menos. Esa es mi educación. ¿Quién soy? No sé. Qué lindo. Y la verdad es que qué lindo, Ana Carol, de verdad, gracias. Yo ya hasta se me había olvidado que Evelyn y yo estábamos aquí, porque qué lindo es aprender, ¿verdad? Aprender la historia y recordar que todo tiene que ver con la identidad, ¿verdad? Lo que usted decía, si nosotros no sabemos quiénes somos en realidad, va a ser muy difícil que nosotros podamos vivir de una manera acorde a lo que creemos, porque de verdad yo siento que como cultura es lo que nos sucedió, como que nos perdimos, y usted hablaba del pueblo de Israel y también de otras culturas, y es eso, o sea, siempre se hacía referencia a que se lo repetirás a tus hijos, se lo enseñarás a tus hijos, pero siempre estaba presente entonces esa idea de legado, ¿verdad? O sea, no es solo esta generación la que importa, sino que tienes que transmitirla. Lo que te dice a mí me gusta cuando uno lee el Antiguo Testamento y poner esos recordatorios, ¿verdad? Cuando te pregunten tus hijos, aquí está físicamente hasta un monumento, ¿verdad? Un recordatorio. Tú les repetirás y los instruirás. Y yo creo que esto es lo que a nosotros nos sucedió. Y se ha reflejado también, porque como usted decía, en el tema cultural, nosotros como latinos hemos perdido nuestra identidad porque queremos ser como otros, ¿verdad? Cabal, hace poco, platicando con mi hija, me decía, qué increíble cómo es que las mujeres en Latinoamérica quieren, y lo digo con todo respeto, por favor, no estoy juzgando a nadie, pero quieren pintarse el pelo, por ejemplo, de canche, me decía. ¿Por qué? Entonces le decía, es eso, porque estamos aspirando a algo más en lugar de resaltar lo que somos, ¿verdad? Y no está mal que hagamos lo que queramos con nuestro pelo, para los que tienen pelo, lo digo, pero
¿verdad? Es esa identidad que nos hace falta y que entonces también se manifiesta no solo a nivel cultural, sino que se manifiesta en nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Porque también si no tenemos esa identidad es imposible que nosotros podamos heredarla a nuestras siguientes generaciones. Y cuando uno mira, es exactamente, porque cómo se refleja bien lo que usted explicaba, Carol. Uno en nuestro contexto puede ver, digamos, yo tengo el privilegio de pasar un poco de tiempo de todas las semanas en el interior del país, y uno puede ver ciertas familias que uno dice, pero es que ahora son delincuentes, ¿verdad? Son de todo, y uno se acuerda y dice, pero es que los viejitos no eran así. Y entonces, no basta solo con ser, sino que tenemos que aprender a poder transmitirle a nuestras siguientes generaciones esa identidad y lo correcto, porque podemos ser nosotros tal vez honestos, pero si no sabemos cómo transmitírselo a nuestros hijos, la verdad es que murió con nuestra generación, ¿verdad? Sí, y lo importante de esto, y tal vez regresando un poco a lo que le preguntábamos a Carol, es la educación definitivamente ha tenido un giro desde lo que fue para esas culturas antiguas a lo que la educación hoy se concibe, ¿verdad? De hecho, el autor dice y él habla mucho en Estados Unidos, las universidades actualmente, que son las formadoras de los profesionales que van a ir a esos otros montes o a esas otras áreas de influencia, están siendo formadas en universidades donde un alto porcentaje de los maestros, él cita 72% de los profesores de estas instituciones de educación superior, se autodenominan liberales. Y esto tal vez va a ser un poco de bulla, pero lo que básicamente entendemos por liberal hoy es aquel que no tiene a Dios como centro de sus convicciones, ¿verdad? O sea, esa persona no considera a Dios parte de su vida moral, parte de su vida en cuanto a la concepción de la eternidad, y lo que él hace la referencia es, si nosotros estamos dejando esa formación y esa transformación en manos de personas que no tienen a Dios como fundamento, es muy peligroso, porque lo que nos dice Carol, definitivamente de dónde somos, qué color de pelo tenemos, nuestra lengua, todo eso hace quién somos, pero también esa convicción o esa creencia en Dios, ese que es bueno, que es malo, lo define también la educación, ¿verdad? Y si no la estamos recibiendo en casa, y si no estamos haciendo esa transmisión que dice Ricky de los abuelitos a los padres y los padres a los hijos, si no estamos haciendo esa transmisión de valores y la educación está vacía de ellas, porque ya vimos que un alto porcentaje de quienes ocupan esos lugares de educación son personas que no tienen a Dios dentro de su mente, incluso estando en una institución que fue fundada para formar ministros de la palabra, que eso me parece tan loco, dirían mis hijos. Es interesante y es importante entender porque la familia es la que debe de educar y guiar a sus hijos e incluso entender a qué institución los está poniendo, ¿verdad? Porque la información que reciben también suma a esa formación de quiénes son y qué creen. Entonces, pensando en esto, Carol, ¿cuál es el papel que jugamos los padres en la educación? ¿Verdad? O sea, usted mencionaba formal e informal. Tal vez hablar un poquito de eso. Digamos, Carol y Gonzalo, a sus hijos están ya en un sistema de educación en casa desde hace un par de años y tiene que ver un poco con esto, ¿verdad? El concepto de hacer una formación en una educación integral, no solo alimentando información a sus mentes, sino algo más. Hablemos un poquito de esto, Carol. Así es, gracias Evelyn. Y el tema de las universidades, que ha permeado mucho la formación de líderes relevantes, tiene que hacernos bulla como sociedad, porque allí es a donde van a llegar nuestros hijos. Ahora están pequeños, pero en el caso de ustedes ya tienen hijos universitarios y todo lo demás. Y está esa gran pregunta, ¿verdad? Porque la universidad, cuando nace con elementos teológicos, con facultades de teología, en donde se van a discutir realmente esas preguntas de identidad, de esas preguntas trascendentales del ser humano, las preguntas existenciales famosas, pero que tenían cierto auge. Por ejemplo, tengo aquí a un autor que dice que ya para el siglo XV habían 75 universidades en Europa.
¿verdad? Pero por ejemplo, en 1212, que estamos hablando siglo XIII, dice que Inocencio reconoció la asociación de los profesores y ordenó al canciller que atendiera a sus recomendaciones para la selección del nuevo personal docente. Mire la relevancia que tenían las universidades ya en el siglo XIII, cuando se está recomendando en Europa que dentro de las facultades de teología se consideraran esas recomendaciones que se estaban dando. ¿Y por qué? Porque en 1167, 1168, en París, por ejemplo, en Inglaterra, perdón, las universidades antiguas como Oxford y Cambridge ya existían, siglo XII, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto a donde quiero llegar? Las universidades son ya formación de educación superior, educación de adultos, en donde se espera que están recibiendo a personas formadas, ¿sí? Con criterios, con carácter, con principios, con valores. Lo que ellos van a recibir es la instrucción de una especialización en un área del saber, ya sean de las ciencias fácticas, ya sean de las ciencias de las humanidades, de donde la persona elige formarse, pero se asume a una persona adulta con el carácter, esos principios. Pero ¿dónde se adquieren esos? Y entonces hacemos un proceso de regresión y nos damos cuenta que en los primeros años de formación del niño, el niño está en casa. Por ejemplo, Finlandia es uno de los sistemas educativos que más se ha exaltado últimamente por su formación, que es la más tardía. Los niños hasta los 7, 8 años recién van a empezar a ir al colegio, pero es una formación integral, pero con una presión muy distinta a la que nosotros tenemos, porque se le va a dar al niño la oportunidad de aprender lo que él quiere aprender, en la forma en que él quiere aprender. Y es un sistema educativo que muchos están admirando y quisieran copiar algunos de esos elementos. ¿Por qué? Porque se le da mucho auge a esa formación de la familia en esos primeros años. Esos primeros años son donde el niño va a tener la base de quién soy, en qué creo, cómo me comporto. Después de esos primeros años empieza un periodo de medir los límites. El niño empieza, eso que ya les enseñamos, a tratar de probar si es cierto o no es cierto que hay límites. Pero ya cuando está en la escuela, pensemos 11, 12 años, el niño ya no está probando límites. El niño ya está siendo desafiado a poner en práctica lo que él ya recibió en casa, lo que él ya recibió desde la familia. Por eso es importante que entendamos, y voy a tomar el Shema judío: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y lo enseñarás a tus hijos a levantarte, al acostarte, al andar por el camino, al estar en la mesa, al ir a acostarte, en todo momento, Jehová uno es. Esto se va a retomar luego cuando Jesús va a resumir la ley y los profetas en los 2 grandes mandamientos, que es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, todo tu ser. Hay un personaje escocés, Juan Amakai, que yo he estado leyendo mucho. Él particularmente fue más de 23 años rector del Seminario Teológico de Princeton, que este seminario es hermano de la Universidad de Princeton, nace de ahí, pero al darse todas estas tensiones filosóficas académicas, la universidad y el seminario deciden y sacan esta parte y lo hacen seminario, y en donde 100% el seminario se iba a dedicar a la formación de líderes. Y ahí viene más o menos la pregunta: ¿cómo es que en las universidades se dejan esos principios con las cuales fueron fundadas originalmente y de alguna forma se secularizan? Este seminario se ve en el desafío porque surge particularmente en mediados en el siglo XIX, pero este personaje viene a Latinoamérica. Él es un escocés, aprende en Iberoamérica, en España, el español, porque él tiene un corazón de misionero venir acá, y viene e instala en el Perú un colegio que hoy por hoy se llama Juan Macayo Anglo-Peruano.
el punto es que él, junto con otros misioneros de ese momento, inicio del siglo XX, dicen que a través de la educación se puede llegar con la palabra de Dios al corazón de los niños y de las siguientes generaciones. Si estos misioneros entendieron que la palabra de Dios es lo que va a transformar, la pregunta viene ahora para nosotros. ¿Por qué como padres no podemos entenderlo? O más bien, estamos relegando nuestra labor docente. Dirá usted, no, pero si yo nunca estudié para ser maestra, yo estudié para ser médico, yo estudié para ser ingeniero, estudié para ser, qué sé yo, cualquier otra profesión. Lo que pasa es que tenemos de una manera innata ese proceso educativo como mamás. No mentirás, la mamá lo enseña. Respeta a tus mayores, la mamá lo enseña. Sea ordenado, la mamá lo enseña. Sea veraz, la mamá lo enseña. No digo que el papá no, pero la mamá, que en muchos contextos es la que más pasa con los niños, ella va a tener esa gran responsabilidad. Entonces, cuando va a la universidad el joven, ya no es un niño, él va a un terreno de batalla, en donde sus principios y valores se van a ver confrontados, no socavados. Pero hoy por hoy no están siendo confrontados, están siendo socavados. Y ay de nuestros niños jóvenes si van endebles en esos principios, en esos valores, en esa identidad como hijos de Dios, porque entonces no van a ser solo socavados, sino removidos. Totalmente. Muy, muy, muy peligroso. Totalmente, Carol, gracias. Vamos a tener que ir a un corte. Miren, ya se nos pasó media hora de este programa. Ahora les contamos que tenemos 1 hora y media. La radio nos ha concedido 1 hora y media para hablar de temas de familia y hoy estamos hablando específicamente del mote de la educación y qué tiene que ver la familia ahí y cómo como familia, como nos exhortaba ahorita Carol, debemos de saber que es nuestro papel relevante el involucrarnos también ahí. Los invitamos a buscarnos en la página de Facebook del Camino, por si usted tiene duda de qué color tiene el pelo Ricky, ahí se va a dar cuenta. Y también nos puede enviar mensajes al 5895-5778 y con gusto los vamos a leer y mandar saludos. Y si hay alguna pregunta o algún comentario, sería muy interesante porque aquí tenemos a Carol que les va a responder lo que pregunten acerca de educación. Así que volvemos en un momento, vamos a escuchar la canción En cada latido de Más Vida Real y regresamos. Pones con tus palmas acá conmigo. En cada latido, Señor, con cada latido te adoramos hoy. Vamos a celebrar con ánimo, un grito de alegría. Libertad, mi corazón te cantará, solo a ti. Vamos juntos. Cristo, eres el motivo, porque yo respiro, vivo para ti. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo, solo por tu gloria, yo canto, que tú eres santo. A tu ritmo, en cada latido tú estás. Tú no dejaste atrás para llevarme a tu hogar. Solo tú, eres amor y libertad, con eso me haces bailar. Solo tú, Cristo eres el motivo por ti, Dios, mi corazón palpita.
Y vamos aplaudiendo todos juntos con ánimo y vamos a declarar que Él es el motivo. Con todo el corazón juntos. Cristo, eres el motivo, porque yo respiro, vivo para ti. Por siempre tu gracia me sostiene, tu amor me hizo libre, jamás seré igual. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo solo por tu gloria, yo canto que tú eres santo y bailo a tu ritmo, en cada latido tú estás. En cada latido tú estás. En cada latido tú estás. Después de haber escuchado esta canción, que la verdad es que a mí, yo cada vez que la escucho, de veras me bendice. Y como decimos siempre, no van a creer que las canciones están aquí solo para rellenar, sino que en realidad son tiempos en los que nosotros, después de escuchar algo, porque miren, yo no sé si ustedes, al igual que nosotros, están siendo confrontados, pero a mí me confronta el tema de la educación, porque me doy cuenta que como papá he dejado muchos espacios vacíos y no lo sé, no he sabido cómo cubrir esas necesidades de mis hijos. Y entonces cuando uno es papá y escucha temas como este, uno se siente confrontado, y tristemente no solo confrontado, sino culpable. La idea es eso, es regresar al Señor y pedirle al Señor, si es necesario pedir perdón, pero seguir adelante y comenzar a hacer las cosas de la manera en la que Él nos lo ha mostrado, porque como aquí estamos felices y no alcanzaría el tiempo para hablar con Carol, porque ustedes escuchando la canción y nosotros aquí también platicando con Carol, porque la verdad es que eso es bien interesante cuando nosotros vemos que como papás hemos cometido ciertos errores y a veces no han sido ni siquiera voluntarios, a pesar de que eso no nos exime de la responsabilidad, sino que como que el sistema nos ha llevado, ¿verdad? Ahora es bien normal, a mí me impresiona, o sea, los niños tienen que entrar al colegio en pre-kinder, bueno, ahora antes, ¿verdad? Y tienen que estar graduados para cierta edad y tienen que haber, o sea, y es como una educación en serie, cuando en realidad el tema de la educación nunca debería de tratarse como algo en serie, sino que debe de ser algo que en realidad amoldado a las necesidades de cada niño. Yo soy una persona, tengo 48 años, y cuando estaba pequeño me diagnosticaron con déficit de atención, imagínense, o sea, ¿desde hace cuántos años estaba diagnosticado? Recuerdo mi mamá hacía de todo y me llevaban a un lugar especial para que me ayudaran a hacer básicamente las tareas, pero era bien bonito porque en ese lugar me pudieron ayudar y no fue el encasillarme o etiquetarme como que era un problema, sino que me enseñaron diferentes formas para poder lidiar con mi hiperactividad, porque era eso, yo era un niño hiperactivo, y como diría un doctor, un psiquiatra que quiero mucho, dice, no es un déficit de atención, sino un superávit de atención, o sea, en realidad uno está pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Pero entonces de eso se trata, que nosotros como papás también pongamos de nuestra parte para poder ayudar a nuestros hijos en el tema de la educación. Ahora, regresando a lo que decía Carol, que a mí me pareció genial, nosotros muchas veces como papás hacemos esa diferencia entre digamos, tal vez la educación en cuanto a temas académicos y la formación. Y no nos damos cuenta. Entonces, como no nos sentimos preparados para proveerle a nuestros hijos esta información necesaria académica, entonces, junto con eso relegamos el tema de la formación, ¿verdad? La formación de nuestros hijos. Y lo que hacemos es enviarlos a centros educativos, que no estamos de ninguna manera en contra de que vayan a centros educativos, no vayan a creer, nuestros hijos pues toda la vida estudiaron en centros educativos presenciales, pero la idea es eso, que no se nos olvide que una cosa es lo académico y otra cosa es la formación en todo sentido que debemos proporcionar nosotros en casa, ¿verdad? Hace un momento Carol dijo, eso es como hablar de la mentira, o sea, no solo es decir no se miente, sino que nuestros hijos puedan ver que nosotros no mentimos, que nuestros hijos puedan ver que nosotros somos honestos, que nosotros somos responsables. O sea, esta es una formación que no se puede dar con un libro, sino que se da con el ejemplo y con el modelo de nosotros como padres. Entonces, tal vez nuestros hijos van a ir presencialmente a un centro educativo,
pero cuando regresen a casa es nuestro tiempo, ¿verdad? Es tiempo de poder influir en ellos, y de eso se trata, que nosotros podamos hacer esa diferencia. Lo académico tal vez no me siento preparado, ok, que se lo enseñe a alguien más, yo lo ayudo, pero la otra parte es 100% nuestra responsabilidad. Con el tema de las universidades, ahorita que hablábamos, solo de estas 4 universidades, de las que dijimos al principio, de ahí han salido 18 presidentes de Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira y va viendo la historia, uno va viendo cómo ha decaído, digamos, la moral en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son 18 presidentes que se han graduado de esas universidades en diferente época. Entonces, cómo ha ido cambiando la forma en la que se ha instruido a las personas en esos centros educativos, uno va viendo esa debacle también en la moral a nivel social en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sencillamente es eso. Los que estudiaron hace 300 años estudiaron una cosa, los que están estudiando ahorita están aprendiendo algo completamente distinto, ¿verdad? Y eso, digamos, en la parte de la formación. Quisiéramos mirar un poquito, el autor introduce un tema interesante en el material, y lo hablábamos un poquito ahorita en el intermedio con Carol, de cómo la naturaleza del niño, del ser humano, es nacer con su lado derecho del cerebro un poquito más activo, y cuando entra a un sistema educativo tradicional, el que conocemos ahora, lo uniforma y lo hace pensar con el lado izquierdo, que tiende a hacer lógica, y cómo eso se convierte en un obstáculo para creer en Dios de alguna manera, ¿verdad? Porque mucho del concepto y de la lógica de Dios es contraria a la lógica del hombre. Entonces, hablando un poquito de también cómo se merma la creatividad, usted a un niño de 2 años le da una caja, un pedazo de crayón, una moña de papel, y puede hacer cualquier cosa, o sea, él puede inventar cualquier cosa. Si vamos trasladando esa misma experiencia y sienta un adulto con una moña, un pedazo de cartón y un crayón, y no sabemos qué hacer con eso, o sea, literalmente. Entonces, hablemos un poquito de esto, qué implica esto de la educación, cómo se transformó de ser algo que promovía la creatividad, la cultura de la poesía, de la música, y va migrando a un cerebro muy lógico y que nos trata de uniformar, ¿verdad? Y que si no funciona, es etiquetado y esa persona queda fuera incluso de oportunidades. Sí, gracias. Para poder conectar el tema, voy a mencionar una vez más a Juan Amacay. Juan Amacay fue un misionero que él dio discursos en más de 35 universidades en Latinoamérica, y él estaba de acuerdo con la filosofía educativa de la Asociación Cristiana de Juventud. Hay un pequeño libro que él escribió que se llama El Triángulo Rojo, nada que ver con cuestiones políticas. Este triángulo rojo consistía en 3 lados. Cada uno de sus lados llevaba un nombre, y era mente, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque él consideraba, o esta filosofía de la Asociación Cristiana de Jóvenes consideraba que la formación del ser humano debía ser integral. La mente con el conocimiento, el espíritu para el Señor y el cuerpo, que es con lo que se mantiene. Y estos 3 elementos bien integrados, bien formados y consolidados, iban a tener un ser humano integral capaz de poder modelar a la sociedad esos principios no solamente eternos en el sentido cristiano, sino en el sentido social y moral. Entonces, si nosotros podemos comparar esto, y de ahí les cuento que de ahí surge mi tesis doctoral, de pensar que esto es una especie de Trinidad. ¿Y qué imagen tengo yo en la Biblia, además de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me ayude a entender para los procesos educativos esto? Y se me ocurrió pensar en las virtudes teologales, fe, esperanza y amor, como una especie de metáfora de una formación integral. Cuando nosotros nos vemos como seres integrales, y conecto esta filosofía de Juan Amacay con los mandamientos que Jesús nos da, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. O sea, de una manera, Él encierra todo el ser. Es decir, yo no solo con el cerebro voy a amar a Dios de una manera racional, no solo con mi cuerpo de una manera física, no solamente con mi voluntad, sino de una manera integral. Todo mi ser
debe estar conectado, formado y transformado para poder adorar a Dios. Pero esa formación la voy a dar a través de los procesos educativos la formación dentro del hogar, la instrucción y formación en la educación, a la escuela, al colegio, a la universidad donde yo voy. De tal forma que aquí se va a conjugar un elemento que es muy esencial, Ricky y Evelyn, son los profesores. Juan Amacay hablaba de una vocación y él decía que la mayor tragedia que una sociedad puede tener es que las personas que estén utilizando puestos no lo estén haciendo por una vocación. Y esto conecta de una forma directa al sistema educativo. Es probable, no voy a dar una afirmación categórica, pero es probable que muchos de nuestros docentes no tengan una vocación docente, sino que es una alternativa de vida. Y de ahí que la educación se vuelve pragmática, utilitarista. ¿Qué significa? Bueno, aunque sea de profesor. Yo quería ser ingeniero, no me dio el IQ, pero aunque sea de profesor. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A un profesor insatisfecho, a un profesor que no va a tener esa pasión y esa vocación de transmitir el conocimiento a los niños y entonces no va a poder identificar esa creatividad del niño y lo va a condicionar. Le dije que era rojo y las nubes son rojas y el niño dice, las nubes son negras, Miss, ¿verdad? Porque cuando va a llover las nubes son negras. Pero yo le dije que la manzana es roja, no, yo la veo morada porque cuando se transforma la puse al fuego y dice, ¿qué sé yo? La creatividad del niño. Entonces, cuando el profesor no tiene esa vocación docente, su nivel de comprensión, asimilación y conexión con sus estudiantes va a ser más difícil. Muchos no llegan con esa vocación, pero la descubren. Y es ahí la relevancia de que desde pequeñito, cuando nuestros hijos están con maestros que tienen esa vocación, el maestro va a cumplir esa gran labor de ayudar a este aprendiz, a este educando a descubrir sus virtudes, sus fortalezas para poder recomendar a los padres. Por ejemplo, los niños, como decía Ricky, hay niños que son hiperactivos, no, están pensando en 1000 cosas. O hay niños que tienen una habilidad de aprendizaje que ya aprendieron a hacer la A y están hasta la Z cuando sus compañeritos recién están con las vocales. ¿Qué va a hacer con todo ese tiempo ese niño si ya se aprendió el alfabeto, ya sabe contar y ya sabe sumar? Entre comillas, se vuelve un niño problema para el docente. Pero que si tengo un docente con vocación y va a estar listo a identificar a ese niño, va a decir, este niño está adelantado, voy a hacerle recomendaciones a sus padres, voy a hacer recomendaciones al colegio y pensemos cómo acompañamos a este niño para no estancarlo, potenciarlo y que el niño no sea un niño problema en donde está. Entonces, yo creo, Evelyn, que el autor muy acertadamente nos ayuda a conectar y a entender. Dios nos hizo tan capaces y con 2 áreas en nuestro cerebro que se integran una a la otra. No voy a desechar mi área creativa, que es la derecha, ni mi área racional, que es la izquierda. La racional me ayuda a entender esos principios eternos, esas construcciones culturales, sociales, políticas, económicas, y mi aspecto creativo me ayuda a entender y de manera particular yo, Carolina Ruiz de Chamorro, puedo integrar ese aprendizaje y surgir en algo diferente, con los mismos conceptos. Y por eso, eso solamente Dios lo hace. Solo Dios es capaz de crear al ser humano con tantas diferencias, con tanta creatividad, pero que a la vez logren la armonía. Es que nuestro cuerpo, bueno, si se dan cuenta, 2 ojos, 2 orejas, 2 nariz, somos 2 partes, pero todos, con nuestra mirada, yo espero, ¿verdad? A menos que tengamos algún problema de visión, vamos a ver todos. Y en ese todo vamos a crear una cuestión armónica. Y esa cuestión de armonía se va a llamar sociedad. Y esa cuestión de armonía se va a llamar cultura. Y esa cuestión de armonía se va a llamar mi comunidad, en donde yo soy una parte integral y especial. Porque con mi creatividad, de hecho, bueno, aquí estamos 3. Y los 3 pensamos de formas distintas y nos vamos a comunicar de formas distintas, pero estamos dando un mismo mensaje, el compromiso que como familia tenemos para la formación de nuestros hijos. Entonces, mi estimado padre, amigo, amiga que nos escucha, estemos atentos de cómo piensan, cómo actúan, cómo se comportan nuestros niños. Descubramos esos potenciales, no los minimicemos, sino que potenciemos ese potencial en nuestros niños.
Qué lindo, porque esto nos lleva no solo al tema de la educación, una vez más pensando en el tema académico, sino que en la forma en la que nosotros debemos percibir a Dios y a su reino, porque en realidad nosotros vamos a encontrar muchas, igual así entre comillas, como contradicciones en la Biblia que en realidad no lo son, pero sencillamente si nosotros tratamos de percibirlas de una manera racional, lógica, vamos a decir, esto no da, o sea, la matemática no da, el ejemplo como que no cuadra. Y entonces si nosotros no hemos desarrollado en nuestros hijos esa parte, vamos a decir la parte derecha, ¿verdad? Del cerebro de nuestros hijos para poder percibir aquello que no es lógico, racional, va a ser muy difícil que ellos puedan entonces tomar como verdad la palabra de Dios y sus conceptos, porque miren, todo esto es lo triste, o sea, nos ha llevado a unas generaciones en las que cuando usted se pone a hablar con sus hijos, estoy seguro que ha tenido algunas conversaciones en las que sus hijos le van a rebatir en los conceptos bíblicos de manera racional, ¿verdad? Y más si es un hombre. Digamos, nosotros tenemos un hijo hombre y 2 hijas mujeres, y con Evelyn platicábamos hoy temprano de cómo ha sido de diferente el hablar con Ricardo al hablar con nuestras hijas. ¿Por qué? Porque en el hombre está todavía más desarrollado ese raciocinio lógico. Entonces Ricardo desde pequeño era, pero ¿por qué? Y nos metía el tema, ¿verdad? De la lógica. Entonces, yo quisiera, porque miren, a las que me pareció genial, y Carol decía hace un momento, hablaba de cómo en el tiempo, tal vez vamos a decir, cuando se escribió la Biblia y en el tiempo del Antiguo Testamento, llegando a los Evangelios, la cultura helénica había llegado y había tomado posesión, digamos, del tema cultural, y entonces, ya sin darse cuenta, todas las personas estaban viendo la realidad a través de esas enseñanzas, ¿verdad? Que venían de la cultura griega. Y entonces cuando vemos eso, aparece un personaje en la historia que la verdad es que es genial, ¿verdad? Juan el Bautista, y uno pensará en Juan el Bautista de muchas formas. Primero el que bautizaba, y a veces como que solo lo reducimos a que era aquel que bautizaba, pero él viene dando un mensaje, y ese mensaje es bien profundo, porque el mensaje era arrepiéntanse. Pero ¿por qué? No era solo porque arrepiéntanse, sino porque, y detrás mío viene aquel, ustedes tienen que arrepentirse para poder recibir lo que el Mesías va a enseñar. Y entonces cuando uno piensa en arrepentimiento, Carol, yo creo que todos pensamos inmediatamente en arrepentimiento de nuestros pecados, y por supuesto es así, ¿verdad? Nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, pero el autor nos lleva a entender que este arrepentimiento tenía que ver con una forma, con un cambio de pensamiento, un cambio en la forma en la que estaban pensando. Y espero que se entienda ahorita porque parece un relajo, pero ¿por qué? Porque venía Jesús a enseñarnos esa otra parte que no puede cernirse a través de la lógica o del raciocinio. Viene Jesús y nos viene a enseñar unas cosas que uno dice, pues esto no es posible, o sea, es eso no cuadra, esto no parece verdad, pero era necesario que las personas pudieran hacer ese cambio en su forma de pensar para poder recibir lo que Jesús decía. Y me gusta mucho y quisiera leerles de manera rápida lo que escribe el autor porque no podría escribirlo mejor nadie. Dice, entonces apareció Jesús, quien dijo lo mismo y comenzó a demostrar de qué estaba hablando. Fue como si dijera, más te vale comenzar a usar la parte derecha de tu cerebro o vas a resistirme y perderte de lo que tengo que mostrarte sobre el reino de los cielos. Te voy a mostrar el dominio del rey y tu pensamiento griego será desechado. Se te ha enseñado que 1 más 1 es 2 y que 2 más 2 son 4. Yo te voy a mostrar que 1 puede echar fuera 1000 y que 2 pueden contra 10,000. Te voy a mostrar cómo 2 peces y 5 panes pueden alimentar a más de 5,000 y solo para jugar con tu cerebro izquierdo sobrará más de lo que había en primer lugar. Voy a hacer que el ciego vea por medio de escupir en la tierra y frotar el lodo en sus ojos. También voy a sanar a un paralítico al decirle que sus pecados le son perdonados. Voy a hablarle a las tormentas. ¿Te enseñaron eso en la escuela? Y me obedecerán. Voy a desafiar las leyes de la física y voy a caminar sobre el agua. Además de todo esto, te enseñaré lo opuesto filosófico de lo que has aprendido. Te diré que si quieres ser grande, deberás volverte nada. Que si quieres vivir, debes morir. Que si quieres subir, debes bajar. Si quieres aprender a ganar amigos e influir en las personas, deberás apartar tus ojos de los amigos y de la gente y darte cuenta de que influye en el terreno de lo invisible. Entonces voy a elegir y entrenar a 12 pescadores anticuados de carácter cuestionable para usarlos como la antítesis de todo lo que te han enseñado a valorar. Después
Haré mi entrada triunfal a Jerusalén sentado en un asno. Y eso, para asegurarme de que se le funda un fusible a tu procesador izquierdo. Para remate, voy a proclamar mi señorío sobre este mundo, a permitir que me golpeen brutalmente, me escupan y me humillen para que mediante mi muerte todos puedan vivir. Más te vale. Y dice metanoeo, ¿verdad? Que quiere decir que es la palabra griega para la transformación. Ahora, o sencillamente no lo entenderás y tampoco a mí ni las bendiciones del mismo Dios que te creó. Tu mente natural y la manera en que funciona en este momento son totalmente contrarias a mí y a lo que traigo. Yo creo que aquí, no sé si nos va a dar tiempo porque nos quedan 5 minutos para el siguiente corte, Carol, pero digamos, hablando con Ricky hoy temprano, hablábamos de cómo este sistema educativo que está siendo gobernado por un tema muy lógico, ¿verdad? O sea, nuestros chicos entran al colegio, a la escuela, a un instituto de, yo no sé, 2, 3 años, se gradúan 17, 18 años y pasan de tener un cerebro, su hemisferio derecho activo por naturaleza y terminan prácticamente con el lado derecho anulado y solo con un lado izquierdo muy estimulado, y entonces nos vemos con jóvenes que se están apartando de poder creer en Dios, ¿verdad? Y es porque no hemos nosotros como padres hecho ese balance, como lo hablamos en el segmento anterior, y cómo la palabra arrepentidos también implica el rendir ese hemisferio izquierdo, esa lógica a los pies del Señor y estar dispuestos a sufrir una transformación que nos permita, como usted bien nos explicaba, a que el derecho y el izquierdo, esos 2 hemisferios, se conecten perfectamente y podamos ser integralmente transformados. Entonces, Carol, 3 minutos, ¿alguna idea? Cerramos y regresamos con este concepto. Ok, no olvidar y no condenar a nuestros chicos. Tienen derecho a la pregunta, tienen derecho al cuestionamiento, tienen derecho porque ellos están descubriendo y afirmando su propia fe, sus propios principios, porque se están viendo, como dije hace un momento, confrontados allá afuera por los amigos, confrontados por las lecturas, confrontados por los cantantes que están escuchando, confrontados por todo ese aparente relativismo moral y ético a donde ellos van, porque como no los podemos tener en una burbuja, ahora ellos están siendo confrontados y socavando, ¿verdad? Todos sus principios y valores, y entonces nosotros no debemos condenarlos e incluso ni siquiera debemos asustarnos. ¿Qué es el compromiso ahora para nosotros como padres? Formémonos. Uh-huh. No lo hice antes porque no nací en un hogar cristiano, no lo hice antes porque creí que la formación teológica era solo para pastores y líderes, no lo hice antes porque tenía pereza, no lo hice antes porque trabajaba, porque tenía 2 trabajos, un hijo y estaba muy ocupado, pero ahora puedo, hagámoslo. Hagámoslo porque nuestros hijos, si nos están preguntando a nosotros, debemos aprovechar la pregunta, porque vienen a nosotros rendidos en confianza y mire, se están humillando diciéndonos, papá, mamá, no sé qué hacer, no sé qué decir, me están cuestionando, me están ridiculizando, ¿qué hago con mi fe? Porque ellos no lo hacen perdón la expresión, de mala onda de ridiculizarnos a nosotros. Por el contrario, están viniendo con humildad a preguntarnos, instrúyeme, dime qué hago, qué digo. Entonces, el desafío es para nosotros realmente. Démosle respuestas coherentes, consistentes, que nosotros mismos creamos y podamos articular nuestra fe. El desafío es de ellos, pero ellos van a reflejar lo que nosotros también les estamos comunicando, porque ya no podemos depender de un solo pastor, de 2 pastores, 3 pastores, también depende de mí. Mi responsabilidad, como cuando tenían 2, 3, 4, 5 años de fundamentar sus valores y principios, es también mi responsabilidad ahora fortalecer eso que le están cuestionando y en donde lo están ridiculizando. Entonces, mi estimado amigo, amiga que me escucha, padre de universitario, fórmese, lea. ¿Y qué leo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, partamos por la Biblia. Uh-huh. Y luego por buenos diccionarios bíblicos y luego agréguele un comentario bíblico. No sé cómo hacerlo. Bueno, usted vaya a una librería cristiana y ahí le indicarán por dónde pasar. Y si no, después yo le puedo contar dónde podría aprender un poquito más.
Muchísimas gracias, Carol. Yo creo que tenemos mucho más que decir. Vamos a utilizar la última media hora del programa para hablar y amarrar un poquito más sobre qué papel jugamos como padres de familia, o sea, la familia y el monte de la educación y cómo podemos reconquistarlo, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucho que salvar y que aportar como padres y cómo podemos realmente generar esa transformación en nuestros amados hijos y en las generaciones que vienen. Vamos a ir a un corte musical y vamos a tener ahora a Beat con Me Encontró. Es la canción que vamos a tener ahora y volvemos. Aprovecha este tiempo para escuchar la canción, para poder meditar, como decía Ricky, y sufrir esa metanoia que todos necesitamos. Pensaba solamente en mí, tu voz ya no reconocí, pero tu gracia no se rindió. Ahora te cantaré, ahora te adoraré, pues viste tú que me encontró. Ahora te cantaré, ahora te adoraré, eres mi luz, mi salvación. De ti me quiero enamorar, seguirte siempre al caminar, tu rostro quiero reflejar, estoy seguro, a ti me entrego. Ahora te cantaré, ahora te adoraré, pues viste tú que me encontró. Ahora te cantaré, ahora te adoraré, eres mi luz, mi en el camino, tu promesa, mi canción, tú vas conmigo, mi Salvador. En la tormenta te ofrezco adoración, toda la gloria a ti, Jesús. En el camino, tu promesa, mi canción, tú vas conmigo,
el programa Con Todo por mi Familia a la manera de Jesús. Hoy es martes, si lo está oyendo en vivo o si nos está oyendo en alguna de las plataformas en repetición, y también los puede escuchar en iVoox y puede buscar todos nuestros programas, incluyendo el de esta serie que se ha tratado sobre la familia y los 7 montes. Hoy estamos con Carolina de Chamorro y mi esposo Ricky hablando acerca del monte de la educación y la familia. Y hemos hablado bastante sobre el concepto de qué es educación, qué implica, qué es la formación. Y estábamos terminando el segmento anterior hablando acerca de cómo el cerebro tiene 2 partes, muy brevemente. Esto es súper superficial. Si a usted le gusta y le apasiona, busque cómo la educación nos ha empujado mucho a formar o a informar la parte izquierda, y eso de alguna manera ha apagado la parte derecha del cerebro, que nos permite la creatividad y mucho de la conexión con Jesús, como Juan nos invita a tener ese arrepentimiento que no solo implica arrepentirnos de nuestros pecados, sino que implica el preparar nuestra mente para que se funda la parte derecha y la parte izquierda y funcionemos como esos individuos plenos. Hablábamos también con Carolina terminando de cómo los padres tenemos un rol pero tan importante en esa educación, porque la educación no se delega, no se le deja al niño al colegio a los 3 años y que vean qué hacen, sino que tiene que ver con lo que nosotros como padres hacemos. Y estábamos hablando ya cuando nuestros hijos están a punto de tomar la decisión a qué se van a dedicar, Carolina, y tal vez para amarrar esto, porque ¿qué tiene que ver la familia con la educación y las siguientes generaciones? Como padres, ¿cuál sería un buen consejo en cuanto a esa parte de educación que tenemos que buscar? Lo hacemos en casa, lo hacemos a distancia, o sea, todas las opciones que hay, pero ¿cuál es ese objetivo que tenemos en el tema de la educación? Así es, me gustaría leer una de las descripciones o definiciones de educación que encontré. Dice: la estructura de toda sociedad descansa en las leyes y normas escritas y no escritas que la unen y ligan a sus miembros. Así, toda la educación es el producto de la conciencia viva de una norma que rige una comunidad humana. Lo mismo si se trata de la familia, de una clase social o de una profesión, que de una asociación más amplia como una estirpe o un estado. Es decir, la educación es la que va a trasladar toda esa identidad, como decíamos al inicio, es la que nos va a conectar con todos esos principios y valores de nuestra identidad cultural, social, religiosa, económica, étnica, etcétera. Entonces, ¿dónde yo voy a educar a mis hijos? Hoy por hoy, nosotros en Latinoamérica queremos la mejor educación para nuestros hijos, pero algunos, por ejemplo, en algunos países la educación es muy cara porque se ha vuelto una cuestión casi utilitarista. Para algunos es el comercio, perdón que lo diga así, porque lo que menos están preocupados es de la calidad docente, de los procesos educativos. Para otras familias, lo importante es que el hijo vaya y adquiera una carrera que le va a dar un financiamiento para que pueda retirarse algunos años más tarde y tener un buen status quo en su vida económica. La pregunta esencial es, y lo mencioné hace un momento, ¿cuál es la vocación de mi hijo? ¿Cuál es la vocación de mi hija? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué es lo que haría de gratis sin que le paguen, pero lo haría con mucho gusto? Descubramos eso en nuestros hijos. Porque mire, no es el salario lo que motiva a un trabajador. En última instancia, se ha convertido obviamente en un medio de subsistencia el trabajo, pero no debería ser así. En el ideal debería ser que yo trabajo en lo que me apasiona. No importa si me pagan mucho o me pagan poco. Y le preguntarán, ¿pero por qué haces lo que haces? ¿Por qué eres pastor? Por ejemplo, le preguntarán a uno. Porque me apasiona. Y miren lo que me dijo mi pastor antes de yo venirme para acá a Guatemala. Me dijo: Carolina, ¿usted desea tener dinero en el futuro? Bueno, quizás no tener dinero, don José, le dije, pero pues me gustaría vivir bien. Ok. Es que si usted quiere dinero, le cuento que en la iglesia no es para hacer dinero. La iglesia es para servir a Dios. Pero yo veo que usted quiere servir a Dios y por eso le hago la pregunta. Y le dije: don José, gran pregunta. Esa pregunta hasta el día de hoy me acompaña y siempre me la hago. ¿Por qué hago lo que hago? Número 1, porque Dios me ha llamado, he entendido mi vocación y me apasiona lo que hago. Me apasiona hablar de la palabra de Dios, me apasiona enseñar a otros, me apasiona acompañar a otros. Entonces, ¿qué le apasiona a su hijo?
¿Qué le apasiona a su hija? En casa o en el colegio, ¿dónde dan los primeros pasos los niños? Bueno, si usted es una familia, está en una familia donde ambos trabajan, pues obviamente no van a poder estar en casa. Pero que algunos dicen, no, ya saqué mis cuentas. Me sale mejor estar en casa porque no solo estoy con mis hijos, sino que pues los veo crecer, los enseño y además el recurso me alcanza más. O no, yo prefiero pagarle a otro que lo haga. Bueno, esa es una decisión que en familia se tome, pero que la que se tome no sea de una manera egoísta porque no quiero tener a mis hijos en casa, sino porque los hijos van a recibir lo mejor. ¿Cuál es la profesión ya cuando vayan a la universidad? Lo que le apasione. No solamente vea el recurso, cuánto le van a pagar y cuánto puede obtener, sino ese hijo, ese joven, ese adulto va a hacer lo que le apasiona. Entonces, mi estimado amigo, influir en el monte de la educación es trascendental. Usted como familia va a aportar a un ciudadano de valor, a 2, a 3, a 4 ciudadanos de valor que van a hacer la diferencia. Puede ser en educación, puede ser en el comercio, puede ser en la religión, en los medios de comunicación, pero que lo que haga sea de relevancia. Y mire, un último detalle, Evelyn. La única profesión que forma a profesionales es la educación. Porque la educación es la que va a formar al ingeniero, es la que va a formar al médico, es la que va a formar al economista, es el que va a formar a todos los demás profesionales. No necesariamente es la mejor pagada, pero es la que forma a toda la sociedad. Y ya con esa dejo. Muchísimas gracias, Carol. Quisiera saludar. Tenemos aquí a Mariné Martínez de Medina que nos dice qué excelente tema que nos hacen crecer como padres. Él rogó, así está el nombre. Dice bendiciones, muy buen tema, nos ayuda mucho como padres. Vilmita La Roca también aquí nos saluda. Y pues qué bueno que hubo 3 personas que ahí se detuvieron a saludarnos. Les agradecemos mucho sus mensajes, pero sobre todo saber que podemos aportar algo y entender cómo como padres, como familia, tenemos un impacto directo en temas de educación que uno a veces creería, ¿verdad? Sobre todo, tal vez si nuestra formación académica se quedó en un 3º primaria, en un 6º primaria, a lo mejor nos graduamos del colegio, pero nunca entramos a la universidad. Sentimos como padres que tenemos una faltante para poder educar, pero Carol nos lo ha repetido, no tiene que ver con eso. O sea, un padre que le hace la pregunta correcta a un hijo aporta mucho más en la educación del hijo y lo dirige de la forma apropiada. Lamentablemente con Ricky hemos trabajado, yo también tengo la oportunidad de trabajar con niños en colegio y es muy triste cuando llega el punto de elegir la carrera y a veces me dicen, Miss, es que a mi papá o a mi mamá no le gusta lo que yo quería porque eso me han dicho que no da dinero, ¿verdad? Entonces creo que es una transformación de pensamiento la que los padres tenemos que tener en cuanto a este tema y realmente apoyar o dirigir a nuestros hijos a seguir la profesión para la cual han sido llamados. Y Carol en el segmento de intermedio me hizo un comentario y tal vez podemos hablar un poquito de esto, y es que María es alguien a quien debemos de admirar genuinamente porque ella como madre preparó a su hijo para cumplir el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Y en el caso de Jesús específicamente era morir por los pecados de los seres humanos, ¿verdad? O sea, qué tremendo. María preparó a su hijo en la profesión más, podríamos decirlo, más dura que una madre puede preparar a un hijo. Construyendo sobre esto, Carol, ¿qué significa conocer el propósito de nuestros hijos? ¿Cómo podemos nosotros trabajar en eso y realmente empujarlos acompañarlos a encontrar ese camino? Así es, Evelyn, tenemos que entender que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades y nos ha dado dones. Las habilidades son esas cualidades manuales que tenemos por naturaleza, sé pintar, sé cortar, sé construir, sé hacer ciertas cosas con mis manos, con mis pies, soy atleta, ¿qué soy? Que de manera natural surge, pero luego van a estar esos dones que Dios me da que tienen que ver, y como lo presenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, que él da distintos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando estos 2 dones o estos 2 elementos se conjugan en el ser humano, vamos a encontrar a un ser humano realizado,
a un hijo de Dios que ama lo que hace y lo hace con tal pasión, con tal devoción y con tal entrega que va a transpirar. Y como decía Juan Macay, perdón que cite mucho, pero es que he leído mucho de él últimamente, que cuando encontramos nuestra vocación nos volvemos y hacemos con tal calidad lo que está en nuestras manos que nos volvemos casi indispensable en donde estamos. No porque lo seamos, sino porque la gente que va a estar a tu alrededor va a poder admirar, disfrutar y apreciar eso que tú estás haciendo porque lo van a identificar con la calidad que lo haces. Pensemos en María. María, cuando canta el Magnificat, dice, me llamarán bienaventuradas de aquí en adelante todas las generaciones. De una manera profética, ella canta eso y efectivamente así sucede. Hoy, siglo XXI, todavía hablamos de ella. Pero lo que yo digo es que María, desde que va a tener este hijo, recibe una avalancha de información y se le dice que ese será grande, será llamado Hijo de Dios, pero que también viene para redimir al pueblo. Cuando el niño nace, la profecía que Simeón le da no es tan agradable porque le dice, ha venido para establecer divisiones al pueblo, porque unos van a estar a favor, otros en contra, pero una espada traspasará tu alma. Y vemos a María como esa madre que está recibiendo todo eso, lo está viviendo, pero aún así sigue en ese camino de obediencia que optó cuando ella dijo, he aquí la sierva, hágase conmigo como tú has dicho. Y la vamos a ver como esa discípula que va a estar acompañando a su hijo. Y Jesús era brillante. Lo encontramos ya a los 12 años discutiendo con los príncipes en el templo. Lo vemos ahí discutiendo. Lo vemos ahí que ya él está articulando esa fe y dirán, pero es que era hijo de Dios. Recuerde que los primeros años de formación estaban en casa. Ellos hacían uso y práctica de su vida cotidiana en aprender la ley del Señor. El punto es, mi estimado padre y madre que me escuchan, no todos vamos a tener una espada que nos atraviese como le atravesó el corazón a María. Ni queremos escuchar a nadie que nos advierta, es que este hijo tuyo va a ser tremendo. Por ese tipo de palabras a veces nos condicionan y dicen, no, es que yo quiero que mi hijo sea, resalte por sobre los demás, sea el mejor que todos. Todos deseamos esos hijos excelentes. Pero yo quiero decirle algo. La excelencia no está en que usted lo compare con el otro y sea mejor que el otro. La excelencia va a estar porque este niño va a hacer con tal calidad lo que ponga en sus manos, sus tareas, sus actividades, que él va a disfrutarla. Ese joven que va a sacar esa carrera universitaria con tal pasión, porque no está siguiendo la carrera hereditaria. Como todos son ingenieros, yo tengo que ser un ingeniero. Como todos son médicos, no. Él encontró la vocación, la profesión que le ama y la está estudiando. Y no es eso que va a decir, ya papá, aquí está. Querías que fuera abogado, aquí está tu título. Aquí te lo dejo. Ahora me voy a hacer lo que yo quería hacer. No. Acompañemos, como dijo usted, Evelyn, ¿qué es? Descubramos, escuchémoslos, observémoslo, conversemos con ellos y entonces juntos, aunque usted diga, yo creí que iba a ser el astronauta que iba a ir a la luna a representar a Guatemala y a mi familia. No lo es, pues no todos nacimos para ser astronauta. Bueno, yo no soy astronauta, ¿verdad? Pero ¿para qué nacimos? Diría Macay, encuentre su vocación. Diría Unamuno, encuentre una idea. Comprométase con ella, cásese con ella, arme una familia, pero encuéntrelo. Ese es el punto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que más hago con pasión? ¿Qué es lo que más hago con habilidad? ¿Qué es lo que más hago repetidamente? Acompañemos a nuestros hijos y, como yo dije, en el monte de la educación es donde tenemos la principal influencia y los primeros pasos de todos esos educadores los dan padre y madre en casa. Evelyn. Buenísimo, buenísimo. Es literalmente así, ¿verdad? O sea, ese papel que jugamos los padres de familia o los abuelos en su defecto, los tíos, o sea, muchas personas que influimos en la decisión que toma un joven, un niño a la hora de seguir una carrera, una profesión, seguir su vocación es tan importante. Yo creo que eso es un aporte concreto a conquistar este monte de la educación, ¿verdad? Porque cuando nosotros, y usted usa una palabra tal vez quisiera usar estos minutos para que como padres, como adultos y como familias nos hagamos la pregunta, ¿qué definimos nosotros como éxito?
Porque he oído conversaciones acerca de eso. O sea, si alguien analiza el perfil de Jesús y quitándole el nombre Jesús y solo pusiéramos qué hizo él en su vida, parecería que fue una persona que no obtuvo éxito, no tuvo familia, no se casó, no tuvo hijos, no tuvo dinero, no tuvo títulos, no se graduó de ninguna académicamente de ninguna, no, por lo menos no lo dice la Biblia, o sea, murió muy joven. Entonces, si nosotros ponemos todos esos elementos, parecería una persona cuya vida terminó sin éxito. Y sin embargo, es la persona que vino y sabía cuál era su propósito, lo cumplió en un tiempo récord, diría yo, generó un movimiento que hasta el día de hoy nos alcanza, con 12 personas que nosotros no hubiéramos escogido seguramente, y sin embargo transformó y trastornó el mundo literalmente, y hasta el día de hoy hablamos de él. Entonces, una de las cosas que tal vez yo haría la invitación a los padres de familia, a los adultos en las familias, es preguntarnos qué significa éxito, ¿verdad? Y si nosotros estamos empujando a nuestros hijos a poner la escalera en el edificio equivocado del éxito, puede ser que causemos mucho dolor en las generaciones por venir y no causemos el impacto y la conquista de esta área tan importante. Carol, tenemos unos minutos para concluir el programa. Me gustaría que nos dejara como pensamientos finales acerca de la educación y cómo como padres podemos aportar más a nuestros hijos, más que pagarles el colegio, ¿verdad? O llevarlos a la escuela. O sea, ¿cuál es realmente la función del padre en la educación? Muy bien, leo otra definición acerca de educación. Dice, la educación participa en la vida y el crecimiento de la sociedad, así en el destino exterior como en su estructura interna y en su desarrollo espiritual. Si se da cuenta, en esta definición abarca elementos internos y externos de la formación del ser humano, abarca elementos espirituales, porque es eso, la educación es integral. Cuando hablamos de educación, realmente estamos hablando de personas formadas de manera integral. Su alma, su cuerpo, su espíritu, su mente, de una manera integral va a conectar todo eso que hace, todo eso que aprende, primero para la construcción de la persona misma, segundo para la construcción de su comunidad de manera inmediata y tercero, aunque no es porque resta valor, pero en tercer lugar y como la base de todo, para honrar a Dios con todo lo que hace. Entonces, mi estimado padre de familia, madre de familia, abuelito, tío, hermano, toda persona que tiene un niño que pueda formar y transmitir, voy a recordar un poquito las palabras de María Montessori, que lo que le hacemos a un niño ahora, se lo estamos haciendo al adulto del mañana. La forma en que construimos al niño ahora es porque estamos construyendo al adulto del mañana. Entonces, recordemos, los niños van a crecer. ¿Y qué mejor si podemos regalarles esa identidad de quién soy, en el sentido de que Dios me ha creado con mis dones y habilidades y mis capacidades, y todo lo que haga debo honrar a Dios, con todo lo que haga debo honrar a mi familia y a mi comunidad y también a mí mismo, ¿verdad? Entonces, mis estimados amigos y hermanos, vamos a educar para la vida, no para el dinero. Vamos a educar para el disfrute de la vocación, no un condicionante social de que, bueno, ahorita voy a poner un ejemplo, los youtubers son los que están de moda, tienes que ser youtuber. Los ingenieros son los que tienes que ser ingeniero. La gimnasia es el que está de moda, tienes que ser gimnasta. El atleta, no, deje al niño ser, que se descubra. Le quiere regalar clases de atletismo, de pintura, de gimnasia, regálele esas clases como un valor agregado a su vida, pero no pensando en que lo estoy condicionando porque quiero que sea esto. Descubramos, acompañemos a nuestros hijos a que ellos encuentren su verdadera identidad y vocación para el Señor. Muchísimas gracias, Carol. Último saludo aquí a Marisol Soto Estrada, que dice saludos, me gusta mucho su programa. Qué alegre, Marisol, que podemos ser de bendición. Quisiera cerrar el tema leyendo algo que el autor culmina el capítulo y dice, tomar este monte no significa imponerle religión alguna a alguien, sencillamente crear un campo de juego nivelado en el que la creencia cristiana en Dios pueda competir con todas las demás religiones. Si presentamos el verdadero evangelio de Jesús, será tan atractivo que atraerá a todos los hombres, ¿verdad? O si usted se dio cuenta, este es un programa cristiano,
donde estamos hablando de la influencia de la familia en el monte de la educación, y no estamos diciendo que tengamos que obligar a todos a creer lo mismo que nosotros. Sin embargo, nosotros que tenemos el privilegio de conocer a Jesús, podemos influir en nuestros hijos, transmitirles esa visión de encontrar el propósito, explotar los talentos naturales que Dios les ha dado, seguir esa vocación que ya tienen, es un llamado que Dios nos da, y entonces es una manera concreta de llevar la verdad y de conquistar este monte, y de que el apasionado ingeniero esté siendo ingeniero, el apasionado pastor esté siendo pastor, el apasionado maestro esté siendo maestro, aunque el dinero no sea la remuneración que medimos el éxito, ¿verdad? Quisiera terminar invitando a los amigos al Congreso de Familia. Me voy a tomar 2 minutos para contarles de esto y luego me despido de Carol. Y es que vamos a tener un Congreso de Familia en Iglesia Vida Real. Los ministerios de familia nos organizamos para traer por 3ª edición el Congreso de Familia. En este año se llama Con Todo por mi Familia, el reinicio. Y vamos a estar el jueves 17, ya me estoy confundiendo, viernes 18 y sábado 19 desarrollando este congreso en forma híbrida. Va a haber mucha más información en la página de la radio, van a escuchar algunos spots en estos próximos 10 días. Pueden buscar en la página de Papás a Prueba de Todo, que es la que tengo aquí ahorita en mente. Vamos a tener información, es gratuito. Va a ser un sistema híbrido, o sea que para quienes quieran conectarse únicamente a distancia lo van a poder hacer. Va a haber actividad presencial el día viernes en diferentes puntos de la ciudad, y también queremos contarle que no tiene ningún costo para quienes nos inscribamos. Va a haber un link de inscripción, ahí vamos a dar nuestros datos, y eso es lo único que vamos a tener como requisito. Vamos a tener muchos temas. Vamos a arrancar el jueves 17, que es el Día del Padre aquí en Guatemala, celebrando a los papás con una prédica del pastor Antulio Castillo con Emilio Schumann. Luego el viernes 18 por la noche también tendremos pastores locales compartiendo, y el sábado 19 tenemos varios conferencistas internacionales que van a hablarnos de diferentes temas de la familia y que tiene que ver esto con el reinicio, ¿verdad? Es regresar al inicio, a los conceptos básicos de la palabra. Y eso es lo que teníamos para hoy. Le damos muchas gracias, Carol. De verdad, gracias por invertir su tiempo en formarse, porque nos está bendiciendo mucho a nosotros. Gracias por tomarse el tiempo este día para compartir en el programa Con Todo por mi Familia. Y pues nos despedimos este día. Lo invitamos a que pueda oír el reprise los viernes a las 7 de la noche aquí en El Camino 99.7, contenido que transforma. Y invitándola a que pueda seguir. La otra semana tendremos invitados para hablar acerca del monte de la economía y qué tiene que ver la familia con eso. Así que no se pierda esta serie y nos vemos hasta la próxima, cerrando como siempre, diciendo con todo por mi familia a la manera de Jesús. Esperamos que el contenido de nuestra edición de hoy haya traído una perspectiva fresca del valor que tiene la familia para Dios. Esto fue Con Todo por mi Familia a la manera de Jesús. Porque nuestra familia no es la ideal, pero es perfecta. Hasta la próxima.